Okay. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios. Amén. Amén, hermano. Durante esta serie que llevamos, el Señor ha estado trayendo un mensaje. Yo creo que de todas las iglesias que Dios les escribió por medio de Juan en Apocalipsis, a cada iglesia Dios le fue hablando de cierta manera. Amén. De cierto modo. Pero en realidad ese mensaje es para la iglesia del Señor como tal. Amén. ¿Sí? Hay algunos que dicen, esto no hace parte de nosotros. Otros te dicen, esto hace parte de nosotros. O sea, tenemos que corregir, o gloria a Dios por lo que tenemos bien. Amén. Amén. Entonces, el que tenga oído, que oiga. Así lo dice la palabra del Señor. Y es una expresión que yo creo que a veces como que la pasamos por alto y decimos, ay, sí, eso es normal. Eso es lo más obvio, el que tenga oídos que oiga. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos oído y no escuchamos, sino lo que nos conviene. ¿Sí? Y no recibimos de parte de Dios lo que Dios quiere que nosotros recibamos como iglesia. Amén. Vea, haciendo como un repaso, a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, así dice el que lleva las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esa fue la manera como él se presentó a Éfeso. A Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. A cada iglesia el Señor se fue presentando de una manera especial. La semana pasada vimos cómo se le presentó a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Amén. Una palabra bastante interesante que Dios trajo para nuestras vidas. Hoy nos corresponde a la iglesia de Tiatira y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Amén. Entonces yo quiero que ahí donde estás inclines tu rostro y vamos a decirle a Dios que haga nuestras vidas. Soberano Señor, gracias. Gracias por lo fiel que has sido con nosotros. Gracias por tu palabra que nos has ido enseñando desde que te conocimos hasta el día de hoy. Y tenemos un corazón dispuesto a escucharte, a poner en práctica, Señor, lo que tú nos estás enseñando en el día de hoy. Recibe gloria, recibe exaltación, recibe la alabanza, Señor, que son para ti siempre. Y hoy te digo, Señor, habla a nuestras vidas. Hazlo una vez más. Yo, de mi parte, quiero poner en práctica todo lo que tú me enseñas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis 2:18. Como ya lo leíamos anteriormente, escribe al ángel o al pastor en la iglesia en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios, ¿cierto? Así dice ¿quién? El Hijo de Dios, el unigénito, dice Juan 3:16, el unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? El único, el primero, el que él engendró un día, el que él colocó allá por obra y gracia del Espíritu Santo en María, que tomó forma de hombre y se hizo semejante a nosotros para traernos salvación. Amén. El Hijo de Dios. Pero aquí se presenta cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. El 12 dice, 19:12 dice Apocalipsis, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito
que ninguno conocía sino él mismo. ¿Por qué hago referencia a los dos textos? Porque son los dos versículos que muestran a Cristo Jesús como aquel que tiene sus ojos como llamas de fuego. Y hace parte, y ahorita vamos a estudiar qué caracteriza esa mirada. Amén. Bueno, el fuego tiene dos características. En el modo más positivo más negativo es consumidor, ¿no? Un fuego que no esté controlado llega a tener la capacidad de destruir todo a su paso. Cada vez vemos en las noticias, más que todo cuando comienza a haber verano, que en las montañas comienza a haber hectáreas y hectáreas quemadas por incendios forestales, porque es un fuego consumidor, ¿sí? Pero también el fuego puede ser acogedor. Cuando usted tiene frío y hace una fogata, es acogedor, ¿sí o no? Y en muchos ejemplos podemos dar cuando el fuego es acogedor. Además, si no fuera por el fuego, tampoco podríamos comer algo cocido, porque el fuego es que lo cocina. Pero aquí el Hijo de Dios tiene una particularidad, dice que sus ojos son como llama de fuego. Y hay una razón por qué sus ojos están así. Vamos a ver si es acogedora esa mirada o si es una mirada consumidora. Bueno, dice, en griego, literalmente, esa palabra quiere decir despedían fuego de sus ojos. Prácticamente eran como rayos de fuego que salían de sus ojos, lo que quiere decir el texto. Entonces, hay un comentario que dice, esto parece ser que está indicando que el Hijo de Dios está indignado por algo. Está bravo por algo. Además, el bronce en el Antiguo Testamento, en la tienda de reunión, el único objeto de bronce era el altar de los sacrificios. O sea, sinónimo de justicia, de juicio. Entonces, el Hijo de Dios se presenta a la iglesia de Tiatira como aquel que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies como el bronce bruñido, pulido. Entonces vamos a ver cuál era la obra de la iglesia de Tiatira. 2:19 dice el texto claramente: yo conozco tus obras. ¿Cuál era la obra de la iglesia? Agárrenme. ¿Cuál era la obra de la iglesia? ¿Sí? Dice, conozco tus obras, tu amor y tu fe, y tu servicio y paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Vuelvo a repetir porque estamos como dispersos. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que en tus últimas obras, o que tus últimas obras son mejores que las primeras. Vea, la iglesia de Tiatira era una iglesia llena de amor. Dígale que está a su lado, era una iglesia llena de amor. La iglesia de Tiatira era una iglesia de fe. Oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Amén. ¿Se parece a la iglesia de Naranjal? Llena de fe. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuánto hemos orado por enfermos y los enfermos se han sanado? ¿Cuánto le hemos pedido a Dios por algo y hemos visto la respuesta de Dios? Una iglesia de fe. Amén. Además, era una iglesia de servicio. Era una iglesia que servía a Dios. Era una iglesia que no se limitaba a buscar a Dios y entregar todo a Dios. Porque servicio no solamente es barrer y limpiar la silla. Servicio es todo lo que hacemos para honrar a Dios. Amén. Era una iglesia rica en eso, en amor, en fe y en servicio.
pero tenía una cualidad que muchos o que pocos tienen: paciencia. La iglesia de Tiatira era una iglesia paciente. ¿Era una iglesia qué? Paciente. Y a veces nosotros, eso nos cuesta. ¿Cuántos somos pacientes de los que estamos aquí? ¿O cuántos nos desesperamos con facilidad cuando no vemos la respuesta de Dios? Paciencia. Características de una iglesia, hermano, que uno ve y dice: wow, gloria al Señor por la iglesia de Tiatira. Una iglesia llena de amor, una iglesia llena de fe, una iglesia llena de servicio y una iglesia paciente. Además, si usted analiza, es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya tenían parte del fruto del Espíritu en ella. ¿Qué podemos decir? Además dice: también sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Y va avanzando. La iglesia iba avanzando. Mira, una iglesia nunca debe detenerse. La iglesia debe ser ejemplo en fe, en servicio y en amor, en paciencia. Debemos ser ejemplo. Tiatira lo era. También debe forzarse en mejorar las obras, es decir, ser mejor cada día más. ¿Cuántos se preocupan por ser mejores cada día? Amén. Ayer oré 5 minutos, hoy voy a orar 4, porque voy a mejorar. ¿Es así? Más. Al principio de mi vida cristiana, ayunaba todos los sábados. Ya tengo 20 años de ser cristiano, ahora debo ayunar más. Amén. Antes, cuando comencé mi vida cristiana, era una persona que me preocupaba por orar por mis hermanos. Pero ahora oro más, aún por los que no vienen a la casa de Dios, aún por los que no son cristianos. Era una iglesia que iba mejorando, y la iglesia del Señor está llamada a mejorar. No creamos que ya lo tenemos todo y que ya todo está alcanzado y que ya alcanzamos la meta. Nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Y eso no se logra siendo pasivos. La iglesia era paciente, mas no era pasiva. La pasividad lleva a la iglesia a enfriarse. Creer que todo está bien lleva a la iglesia a enfriarse. Usted debe ser de los que todos los días encuentra una razón para encontrar a Dios. Usted debe ser de los que todos los días encuentra un motivo para agradecer a Dios y para pasar tiempo de calidad con Dios. No tiempo de calidad con Dios. Porque somos iglesia que vamos buscando mejorar. Amén. La iglesia no debe ser conformista con lo que tiene y con lo que Dios le ha dado hasta el momento. Gloria a Dios por lo que tenemos. Gloria a Dios por el conocimiento que hemos adquirido en nuestra vida cristiana. Gloria a Dios por todos los enfermos que se han sanado, por el ministerio que tenemos. Gloria a Dios por todas las personas que hemos traído a los pies de Cristo por predicar la palabra. Gloria a Dios por eso. Pero es tiempo de ser mejores. Dios está diciendo, es tiempo de que la iglesia mejore, así como lo hizo la iglesia de Tiatira. Y aún habían cosas por mejorar. Y por eso Dios le dice, más adelante, lo que hay que arreglar. Porque es que no somos perfectos. Hace unos domingos atrás le decíamos, somos el hospital de Dios aquí en la tierra, porque en el cielo no hay hospital. ¿Me hago entender? Este es un lugar de restauración, donde primero nos restauramos a nosotros mismos. O sea, Dios nos restaura a nosotros, y luego nosotros llevamos una palabra para restaurar la vida de aquellos que aún no han conocido a Dios, o de aquellos que han conocido a Dios que necesitan ser restaurados aún. Pero tenemos que avanzar. No nos debemos conformar.
La iglesia debe anhelar más. Una de las canciones que cantábamos ahora rato, lo que dice Ezequiel, le dijeron: hijo de hombre, mide. Dice que él se metió al río, agua a los tobillos, pero había más profundidad por él, para él. Agua a las rodillas, pero había más profundidad y no podía nadar todavía. Hay quienes van a la playa y se bañan con arena, ¿sí o no? Solamente se sientan a hacer castillitos y que el agua le pegue en los pies. Hay una profundidad esperando por usted. Hay una profundidad en el río espiritual de Dios esperando por usted. Tal vez el agua a los hombros o a los lomos ya es un poquito más temeroso, porque uno ya ahí siente que está llegando al cuello. Pero en lo espiritual usted tiene que anhelar ir al nado, que cuando se hunda usted no le canse y comience a nadar en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia hoy. A veces nos olvidamos de que existe una profundidad espiritual y nos acostumbramos a vivir en medio del barro. Y Dios quiere que nademos en un río espiritual, en su presencia. Hay cosas que cambiar, iglesia, en nuestra manera de acercarnos a Dios. Dios quiere una iglesia comprometida en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Pero una iglesia que esté dispuesta a seguir creciendo. Pablo, usted escucha o lee las cartas de Pablo y usted dice: ese era un hombre que entendía bien la gracia de Dios. Y qué conocimiento más grande tenía ese hombre. Pero él decía: aún no lo he conseguido todo, quiero más. ¿O no? Amén, amén. El conformismo limita las bendiciones. El conformismo limita las bendiciones. Entre más buscas a Dios, más grande serán las recompensas de parte de Dios para tu vida. Cuando Dios me daba esta palabra, yo me regocijaba y dije: Señor, yo sé que tú tienes más para mí. Y aunque ahorita no veas salidas, tú eres el Dios que abre caminos donde no hay y que rompe los cerrojos de hierro donde los encuentra. Eres un Dios que abre camino por el mar y por el río. Eres un Dios capaz de destruir los muros que impidan ver la promesa que tú tienes para mí. Nuestro Dios no es cualquiera. Nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por generaciones, por toda la eternidad. Por eso tenemos que buscarle, hermano, con todas las intenciones de nuestro corazón. Una vez yo les comenté, pero vale el caso y viene a mi mente y no quiero dejar pasar la oportunidad. De pronto algunos lo escucharon aquella vez y hoy se les olvidó y otros no lo han escuchado. Dice que había un monje, un sabio, y tenía muchos estudiantes. Y uno de ellos un día, cuando él estaba a la orilla de un río, se acercó y le dijo: ¿con qué intensidad tengo que buscar a Dios? ¿Escuchándome? ¿Con qué intensidad tengo que buscar a Dios? Y él lo agarró así, por aquí, y lo metió al río. Cuando veía que se ahogaba, lo sacaba y otra vez lo volvía a meter. Cuando volvía que... a ver. Y el muchacho, ya después de un ratico de tenerlo en esa tortura, se sacudió y le dijo: bueno, ¿y usted qué? Yo le hice solo una pregunta. Y él le dijo:
debes buscar a Dios con la misma intensidad que buscabas respirar y que buscabas el aire cuando te ahogabas. Y esa es la intensidad que nosotros debemos tener para buscar a Dios. Amén. No nos limitemos. Dios tiene algo más. ¿Qué es? Descúbrelo. Hay cosas que tu pastor no te va a decir, que tú tienes que encontrarlas en Dios, porque Él es tu pastor de pastores, porque Él es el pastor que dio su vida por las ovejas. Yo puedo orientarte como el pastor de la iglesia en muchas cosas, pero hay cosas que tú tienes que descubrir en la presencia de Dios. Tú, en tu oración, en tu intimidad, hay cosas por alcanzar. Dice, yo conozco tus obras, tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Y también sé que en las últimas obras que has hecho son mejores que las primeras. O sea, es decir, Señor, yo te amo, pero quiero amarte más. Necesito amarte más. Necesito demostrar más amor. Señor, yo tengo fe, yo te creo, pero aún necesito creer más. Quiero que mi fe crezca. Quiero ver aún a los paralíticos levantarse. Quiero ver las cosas imposibles hechas realidad. Señor, hasta el día de hoy te he servido, pero quiero hacerlo más, con más devoción, más grande mi servicio a ti. No me quiero limitar. Soy paciente, pero quiero aprender a esperar en ti cada día más. Eso nos cuesta a todos los cristianos. Hay una canción de Jesús Adrián que dice, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible. Pero hay algo en nuestro corazón que se llama fe, dice, pero mi corazón confiado está en ti. Yo siempre sé que tú has sido fiel y tú me has sostenido. No es fácil esperar en Dios. No es fácil. Pero el que aprende a esperar en Dios, aprende a disfrutar las bendiciones en el tiempo de Dios. ¿Estoy dando a entender? Dios tiene más para la iglesia. Le dice Dios a la iglesia de Tiatira, pero tengo algunas cosas contra ti. Vea, una iglesia que usted dice tenía muchas cosas bonitas y tiene muchas cosas bonitas en esta enseñanza, pero había algo. Tú toleras a Jezabel. Tú toleras a Jezabel. Esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama, si no se arrepienten. No se arrepienten de sus malas obras. Los haré sufrir en gran manera, y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor. Vea que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes les daré según lo que hayan hecho. Había algo que a esta iglesia le estaba afectando de una manera directa. Le estaba afectando a los que se habían dejado contaminar. Porque no todos. Porque habían unos que estaban llenos de amor, que estaban llenos de fe, que servían al Señor con integridad y que eran pacientes y que aún estaban buscando mejorar. Pero habían unos, dice, tengo alguna cosa contra ti, que toleras a Jezabel. Hagamos un recuento quién era Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. Asesinó de manera sistemática a los profetas de Dios, hasta que el profeta Elías desafía a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. ¿Se acuerdan?
El Dios que responda por fuego, a ese deben adorar porque ese es Dios. Ese día que los cesajaban y él los burlaba, griten más fuerte, de pronto es que está dormido, que está de viaje y no los escucha. Pero a la hora que le tocaba a él, ahora dice que mandó a hacer un pozo, mandó a cortó el toro, mandó a que le echaran agua. Y cuando invocó el nombre del Señor cayó fuego. Bueno, esa historia. Ese día el pueblo y el profeta Elías le cortaron la cabeza a los 450 profetas de Baal. Esa Jezabel. Jezabel y Acab hicieron pecar a Israel en la idolatría. Jezabel hizo que se dejara la adoración a Dios y buscaran adorar a los dioses de Baal, a Acera y a otros dioses ajenos extraños al Dios de Israel. Eso fue lo que hizo Jezabel. ¿Sí? A partir de este momento se le atribuye a Jezabel el término relacionados con pecado sexual y prácticas de prostitución, no solamente sexualmente, sino también lo que significa prostitución espiritual, adoración a ídolos. La sola mención del nombre Jezabel, inmediatamente piensa uno en prostitución y libertinaje. Entendiendo que la palabra prostitución en la Biblia también es tomada como la idolatría, prostitución espiritual. En Oseas dice: mi pueblo le pregunta a sus ídolos de palo, y ese palo no le responde. Dice: su espíritu de prostitución los hizo errar, abandonaron a su Dios para prostituirse. Amén. Entonces, cuando Dios a la iglesia de Tiatira le está diciendo: tengo contra ti que toleras a Jezabel, era aquella enseñanza que estaba dirigida a esto, y que el mismo Apocalipsis dice que ha seducido a mis siervos. Traduciendo esto a nuestra vida cotidiana, hay un comportamiento hoy día, y nos están hablando de tolerar aquello que es inmoral y que va en contra de los principios de Dios. De hecho, yo les decía la semana pasada, porque tiene que ver también con la misma actitud de la doctrina de Balaam. Tenía que ver con prostitución espiritual y también con prostitución sexual. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero sí lo aconsejó a Balac para que hiciera pecar al pueblo y para que se prostituyera adorando a sus ídolos y con las mujeres moabitas. Hoy la iglesia del Señor en muchas partes, le ha abierto la puerta, una puerta muy abierta a la sexualidad y al desorden dentro de la iglesia. De hecho, hay iglesias en donde aún a sus pastores los veneran como si fueran dioses, los adoran como si fueran dioses. El hombre ha tomado una idea errónea de acercarse a Dios. Hoy la tradición nos enseña que cada vez que una persona muere haciendo buenas obras, la podemos canonizar para adorarle o para rendirle pleitesía, adoración, honra. Y hace parte de la iglesia, porque no podemos, usan la palabra como escudo, predican la palabra, pero aún así detrás de todo esto hay idolatría, hay prostitución sexual. Un comportamiento, hermano. Encontramos una iglesia que le cree a Dios, encontramos una iglesia que le sirve a Dios, que ama a Dios, que cada día busca ser mejor, pero hay un comportamiento dentro de nuestra sociedad que muchas veces tenemos que ver cómo manejar con él. Porque aún yo por predicar esto acá me podría estar metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque estoy diciendo la verdad. Dios no ha cambiado y Dios es santo. Y la misma actitud que Él tuvo con la generación en el arca de Noé, en el tiempo de Noé, ¿sí?
La misma actitud que Dios tuvo con los de esa generación. Ven para acá. 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 Eso. Con los de esa generación. Por su pecado. La misma actitud que Dios tuvo con los de Sodoma y Gomorra por su pecado. La misma actitud que Dios tuvo con pueblos que se desviaron y se fueron, se prostituyeron. Es la misma actitud porque Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. Tenemos que guardarnos en santidad para Dios. Nosotros no atacamos a nadie, pero tenemos unos principios claros de parte de Dios y son innegociables. ¿Son qué? Innegociables. Nosotros tenemos que mantenernos, no negociar con el pecado. Eso lo hablamos la semana pasada. No negociemos con el pecado. Al pecado se le llama pecado y nosotros nos apartamos de ello. No podemos discriminar a nadie, pero dentro de nuestra congregación y dentro de los que quieren buscar a Dios, no podemos tolerar una actitud que vaya en contra de los principios de la palabra. Todo el que quiera ser restaurado será restaurado. Todo el que quiera ser ayudado será ayudado. Todo el que quiera recibir de parte de Dios oración y milagro lo recibirá, porque estamos para restaurar, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero que nada negocie, que nada pueda venir en contra de lo que nosotros creemos como pueblo de Dios. Amén. Dice la palabra, haciendo como un resumen de todo lo que hacía Jezabel. Vea, no era del pueblo de Dios primero que todo Jezabel. No era. Porque acá el rey se casó con ella no siendo del pueblo de Dios. Y por ahí es donde vienen todos los problemas. ¿Qué día estábamos hablando con unos chicos y le decíamos, la idoneidad de la que habla la palabra de Dios cuando te vayas a casar ni siquiera tiene que ver con que sea cristiana? Tiene que ver con que sea la que Dios haya preparado o el que Dios haya preparado para ti. Claro, sabiendo nosotros que el cristiano se casa con cristianos, un cristiano con una cristiana con un cristiano. Pero aún dentro de ese requisito, una idónea tiene que saber, un idóneo tiene que ser el que Dios quiere para ti. Porque he visto cristianos casados con cristianas que antes le servían a Dios que ahora no le sirven. Entonces nunca fue idóneo. Ahora vea, Dios le prohibió a los reyes, a los hombres, a su pueblo involucrarse con gente de otras naciones, dándose en casamiento. ¿Cuál fue la caída de Salomón? La misma. ¿Cuál es la caída de Acab? Y que hizo pecar al pueblo. Eso. La tolerancia a los ídolos. Sabemos nosotros que Dios nos dice en su palabra que nosotros no adoramos a nadie que no sea Dios. Nada ni nadie que no sea Dios. Amén. Amén. Falsas profecías. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque a veces no hay de pronto una prostitución ni de ídolos, ni prostitución sexual, pero comenzamos a hablar, a dar un mensaje de parte de Dios que Dios nunca ha mandado. Un mensaje que Dios nunca ha dicho. Un mensaje que Dios nunca ha querido pronunciar. ¿Me hago entender? Amén. Y decimos, Dios me mandó a decirte, cuando Dios no ha dicho nada. Y eso está metido entre la iglesia hoy. Dios me dijo. Vea, enseñanzas que desvían, enseñanzas que no vienen de parte de Dios. Además de eso, el espíritu de seducción para fornicar, entrega y sacrificio de los hijos a los ídolos. Otra, buscar el ser el centro de atención. Se vuelve uno como egocentrista.
que todo tiene que hacer parte, girar a nuestro alrededor. Es como el mismo comportamiento de Jezabel. Jezabel, eso era lo que hacía con el pueblo, que todo se trataba de lo que ella dijera. Y Dios quiere que ese espíritu salga de la iglesia, que no esté en la iglesia, que no haga parte de la congregación. Y la iglesia del Señor, cuando se da cuenta de que hay algo que le impide ver el crecimiento, tiene que apartarlo. Por eso Dios le dice: vas mejorando, pero tienes que mejorar aún más. Amén. Dice el Señor: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por lo tanto, ella y los que con ella adulteran, les haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera, y heriré de muerte a sus hijos. Tal acción no quedará impune delante de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Ese es el mensaje de Dios a la iglesia. Y viene una exhortación de Dios a la iglesia de Tiatira. Esto es para testimonio y ejemplo de las demás iglesias. Como la gente del tiempo de Noé pensaba que Dios no iba a obrar en juicio, así cree la gente de este tiempo que Dios no va a obrar en juicio. Dice: todas las iglesias, 2:23, la parte B, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, porque Dios no mira la apariencia. Yo los estoy viendo a cada uno de ustedes y se ven hermosos y hermosas. Yo no sé qué están pensando ustedes en este momento. Algunos están diciendo: qué chévere que el pastor nos traiga esta palabra. Otro está diciendo: ¿y eso que nos interesa a nosotros? Pero dice la palabra: el que tenga oídos, que oye. Porque que Dios escudriña la mente y el corazón. Yo cumplo. Yo le oré al Señor antes de comenzar a predicar esta serie, y el Señor me la ha estado dando en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas buenas en la iglesia del Señor aquí y en toda parte. Porque la iglesia del Señor no solamente es Naranjal, sino en toda parte en el mundo. Amén. Y dice: a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Y vea que Dios no se fue a lo externo, se fue a lo interno primero. Porque lo que tenemos adentro, eso expresamos afuera. De la abundancia del corazón. Pero a ustedes, a los que están en Tiatira, ya está viendo que hay como una burbuja, hay una burbuja de protección, y que no siguen esa doctrina, diga, que no siguen, yo no la sigo, ni han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás. O sea, eso no era sencillo lo que estaba haciendo, y lo que está pasando, hermano, no es sencillo. Hay una prostitución espiritual hoy que agarran la Biblia, hermano, para aferrar o para afirmar sus doctrinas erradas. Y Pablo nos dice: pilas, tenemos que tomar una leche no adulterada, una enseñanza no adulterada. Pero ustedes, los demás, el de Tiatira, y que no siguen la doctrina y que no han conocido los que se llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. ¿Qué tenían ellos? Diga conmigo: amor, fe, servicio, y que seguían mejorando. Vea, hay una iglesia del Señor que se ha guardado de todo esto.
Dice que somos pocos. Porque no cree que somos mayoría. Las estadísticas en Colombia dicen que nosotros somos, más o menos en Colombia el 33% de la población es cristiana. Pero la mayoría de la población cristiana, a lo que le vamos hablando más o menos allí, está hablando de que de ese 30%, nosotros los cristianos evangélicos no somos ni el 5%. Y entre ellos, todos los que agarran la Biblia, que no son de sana doctrina, hacen parte de ese 5%. Los que no se han guardado, los que no se han mezclado y siguen preservando su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y siguen mejorando, o seguimos mejorando. Pero no porque seamos los poquitos, tenemos que dejar, tenemos que avanzar, hermanos. Amén. Yo voy a avanzar. Y la iglesia está llamada a avanzar cada día más. Amén. Amén. Vamos con toda porque el Señor está con nosotros. Vea, para los que siguen, ¿cuál será la recompensa de Dios a los que guardan? Dice, no les impondré ninguna carga más, les daré autoridad sobre las naciones, la misma que recibí de mi Padre, dice la palabra allí. Gobernarán a las naciones con el cetro de hierro, eso es lo que sigue diciendo el texto, y las despedazará como vaso de alfarero. Además les daré la estrella de la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, quiere decir lo siguiente, que si tú fuiste capaz de creer y de guardarte para Dios, para los demás no habrá excusa. Diga, para los demás no habrá excusa. ¿Sí? Así como en tiempos de Noé. Si Noé le creyó a Dios, dice su fe le fue contada, ¿por qué? Justicia. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios y entonces vino el juicio de Dios sobre los que no creyeron. Amén. Amén. Sigue creciendo. Sigue avanzando en la obra, porque la obra del Señor es cada día más. Para nosotros debe ser, hermano, esa motivación cada día para mejorar. Amén. Amén. Yo te animo a que estés sobre tus pies. Y que tú le digas a Dios en esta mañana, Señor, gracias. Gracias por estar aquí conmigo, Señor. Gracias por enseñarme cada día que tú eres fiel.